con este tiempo de reflexión, también para pasar por el corazón los 10 retos que nos plantea Juan Antonio. Vamos ahora a reflexionar y a dar como un pasito más en esta onda de la educación para caer en la cuenta de la escuela que quería la Madre Cándida. Para ello nos va a ayudar la hermana Teresa Pinto, hija de Jesús de España, consejera general. Teresa es licenciada en teología con un amplio recorrido, además no solo en el mundo educativo, sino en el gobierno de la congregación. La escucharemos y después volvemos a tener 5 minutos para reflexionar. Tendremos además otros 5 minutos para descansar y a la vuelta volveremos a los grupos. Pero sin más, ahora estamos en el modo de la Madre Cándida y nos ayuda Teresa Pinto. Muchas gracias, Teresa. Ahora puedes, Teresa. Sí, puedes hablar. Sí, excuse Ahora. Sorry. Buenas noches, Attends, ¿tú puedes ponerte en el centro de la pantalla? La cámara, tú. Sí, muy bien, gracias. Sí, ¿ya? Gracias. Buenas noches en Asia, buenas tardes Europa, buenos días en América. Voy a compartir con vosotros en los próximos minutos algunas notas que he descubierto acerca de la escuela que quería la Madre Cándida, leyendo los consejos que ella daba a las maestras. La Madre Cándida, como la mayoría de las mujeres de su tiempo en España, era una mujer, sabéis, sin formación. Y por el hecho de ser mujer, aún con menos posibilidades de acceso a la cultura. Generalmente, las niñas, siendo muy jovencitas, tenían que ponerse a trabajar en labores del hogar para poder ayudar a la propia familia. Y eso le ocurrió a ella también. Septiembre de 2021. Datos del día 21 de septiembre de Entre Culturas. Casi la mitad de los escolares del mundo siguen afectados por el cierre total o parcial de las aulas y las consecuencias de la crisis sanitaria sobre la infancia están siendo devastadoras. Muchos de estos niños corren el riesgo de no volver a la escuela y se calcula que más de 100 millones no lograrán alcanzar el nivel mínimo en lectura. Daban otros datos, está aumentando el trabajo infantil. El ayer y el hoy. Educar, como sabemos, es conducir desde fuera, acompañar y sacar de dentro. Hermanas que estudiaron la pedagogía de la madre veían estos 3 ejes en ella. 1, la mayor gloria de Dios. 2, el amor a las colegialas. Entonces solo eran niñas las que había en nuestras escuelas. Y 3, la educación cristiana de la virtud. Bueno, virtud, hoy casi no hablamos de virtud. Virtudes, dice una filósofa de la Universidad de Barcelona, son las cualidades que el individuo debe adquirir para acabar siendo una buena persona. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que no es solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma.
dar lo mejor de uno mismo. Educar la virtud para la Madre Cándida, yo diría que es tratar de acompañar un camino de crecimiento, de ir descubriendo progresivamente nuestra dignidad de hijos, como Jesús, el Hijo, el que nos muestra al Padre, para vivir y actuar en consecuencia, para vivir y actuar en consecuencia. Todos hemos oído hablar de ese documento, Nuestro modo propio de educar. Un documento que en su momento se comprendió a sí mismo abierto a la diversidad de pueblos y de culturas y también abierto a la novedad de los tiempos. Para compartir hoy con vosotros acerca de la escuela que quería la Madre Cándida, no me he fijado en este documento. He acudido a algo mucho anterior, los consejos para la educación cristiana. Los consejos que la Madre Cándida da a las maestras y que son recogidos en las constituciones. Las constituciones, en este momento, las que tenemos, constituciones vigentes de las hijas de Jesús. Parece que estos consejos no eran originales de ella. Ella los asumió y les dio su propio estilo. Algunas hermanas piensan que el padre Ranz y la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús habrían tenido en la Madre Cándida su influencia. Percibir cómo es la escuela de la Madre Cándida es complicado, no me ha sido fácil, porque se trata de un conjunto de orientaciones que no tienen un orden preciso. Por otro lado, hay que hacer una verdadera traducción, porque no compartimos el mundo de la Madre Cándida, ni su sociedad, ni esta escuela es aquella escuela. Su lenguaje no es el nuestro. Me he aventurado a dejar resonar en mí esos consejos que yo iba leyendo y a hacer alguna interpretación para compartir con vosotras, con vosotros, todos los que estamos aquí reunidos, que somos personas de universos culturales muy diferentes también. Y al final queda esta pregunta: ¿habrá algo válido para nosotros? ¿Qué nos dejaría hoy la lectura de sus consejos? Yo os propongo una reflexión que luego, cuando termine de hablar, va a quedar en la pantalla. Desde tu experiencia, ¿qué acento de la escuela de la Madre Cándida sientes que estamos llamados a aportar para dar respuesta a los desafíos de nuestro mundo? Y luego buscar un medio para crear red universal que nos ayude a dar respuesta a esos desafíos. Bueno, no os preocupéis, eso va a quedar en la pantalla y también los secretarios en los grupos lo van a recordar. Lo que voy a compartir tiene como 3 grandes núcleos. El primero es la persona, el primero es el cómo de la escuela, el segundo es la persona, y la persona son alumnos, son familia, padres, son profesores, son los líderes, son los equipos docentes. Y el tercer gran núcleo, como la persona, el tercero, la educación de la fe y la virtud. Vamos al primero. Todos sabemos este consejo. Utilizarán el método más alegre. Pero, ¿dice la Madre Cándida algo más acerca del modo de educar? Un principio. Tendrá presente el bien general de los niños y será muy prudente antes de obrar. La Madre Cándida dice cosas muy curiosas para su época. Flexibilidad de horarios por el cambio del clima, el frío o el calor.
combinar las horas más oportunas para las materias, guardar silencio y enseñar a los alumnos a comunicarse por señas para no molestar. El método más alegre tiene que ver con facilitar. Y decía, la sencillez ha de reinar en las lecciones. Sería disfrutar de aprender. Y alude a imágenes, refranes, ella decía sentencias, canciones, ejemplos, inclinándose siempre a la dulzura más que a la severidad. Habla mucho de premiar y de animar más que de reprender. Dice, con discreción, raras veces, haciendo sentir a los alumnos todo su mérito en la manera de dar los premios, sobre todo premiar la actitud, aunque también tiene en cuenta la diversidad de materias y de dones personales. Es sorprendente porque la madre no es ingenua. Tiene cuidado con el daño que todas las personas podemos hacer. Y dice así, sean prudentes y firmes, sabias, le dice a las maestras, para no acostumbrar al castigo ni perder autoridad. No tocará a los alumnos, educará el amor propio y la sensibilidad. Y dice, si empleando todos los medios posibles, alguno fuese incorregible, sobre todo en materia de costumbres, actuará antes de que haga daño a los demás. Unas pinceladas. ¿Qué dice de los alumnos, de los padres, de los profesores? ¿Qué dice del, hoy diríamos, el liderazgo? Ella no lo llamaba así, o de los equipos docentes. La madre Cándida se preocupa del alumno desde el momento en que llega a la escuela. Lo coloca allí donde mejor puede ser atendido según sus características, que hay que captar desde el primer momento, carácter, cualidades, para mayor caridad, para mayor amor y para dar o pedir más según su capacidad. ¿Y cómo ha de ser atendido? Ella dice, con celo, hoy diríamos cuidado, y tierna caridad, con ternura, con amor, paciencia y constante firmeza, sin palabras de enfado o desprecio, con la sencillez y mansedumbre de nuestro Dios Jesús, hija de la caridad. Sencillez, hija del amor. Y debe notarse en toda su conducta, particularmente cuando tengan que excusarse o perdonarse mutuamente. No es ingenua. Con bondad, inspirando confianza en las conversaciones e instruyendo con ternura. Yo me preguntaba, según iba leyendo un consejo, otro consejo, ¿no hay algo de inteligencia emocional en todo esto? Y es que iba percibiendo que la consideración de cada persona es esencial. Y si hay alguna diferencia, es para cuidar más a quien tiene mayor necesidad. Los pobres. Ella decía, las niñas pobres. Este encargo especial da a quien tiene la mayor autoridad en la escuela. Dirigir a estas niñas, a estos niños, con los educadores adecuados. Y les pide a los educadores, a cada uno, estimar a quienes les son confiados, pues sirviendo a los pobres, sirven y honran más particularmente a Jesús. Y ella, ahondando, dice que estos niños tienen más necesidad de ser fortalecidos en el estudio práctico de la fe. Tendrán un particular cuidado en dirigir todas sus lecciones a este fin con delicadeza y acentúa mucho, sin fatiga,
sin cansancio, sin provocar cansancio. Yo resumiría así, es como una atención empática, sin crear dependencia. El pobre, además, se convierte en exponente de lo que hay que hacer con todos para crecer en virtud y piedad. Diría que la Madre Cándida busca hacer de la pobreza una fortaleza vital. La experiencia que tenemos de pobreza, la experiencia que pueden tener de pobreza, una fortaleza mayor, una fortaleza vital. Son muchas las alusiones que la Madre hace en sus cartas a las relaciones familiares, pasando a otro aspecto de la persona. La mención a los padres no falta en los consejos. Y podemos leer esto. La directora, ella decía la directora, hoy diríamos el director también, los directores, hablará algunas veces con los padres para ver si puede hacer el bien, pidiendo a Jesús dulzura, prudencia y discreción para inspirar franqueza y ganar la confianza. Las constituciones hoy nos dicen de modo que se marche ese padre o madre, que se marche edificado aunque no se le conceda lo que pide. Voy a otra persona, el educador, la educadora. Era necesaria la preparación espiritual e intelectual de los educadores, las maestras, ponerse a la altura en titulación y conocimientos. La formación más completa que pueda percibirse en aquel momento, técnica, teórica y práctica. Pero además, cuando se educa la virtud, el ejemplo es el mejor método. Y las constituciones insisten en ello. Transmitimos lo que llevamos dentro y se aprende por contagio. Y si se trata de virtud, además, nunca acabamos de estar formados. Se nos pide ser verdaderamente humildes, ser sencillos. Hasta el punto de que la Madre dice esto: evitarán las maestras entre sí y con las personas y la comunidad el tono imperioso y altivo que se adquiere algunas veces con la costumbre de enseñar. Y claro, humildes porque además se trata de reproducir los rasgos de Jesús. Procurará tener delante a Cristo nuestro Señor cuando enseñaba a los niños. Y nos dicen las constituciones, para conseguirlo pedirán a Dios en la oración espíritu de celo, de mansedumbre y humildad. Como os decía, el liderazgo, no se hablaba de liderazgo, ¿no? Pero entonces lo ejercía la maestra primera junto a la superiora. La autoridad desciende y la responsabilidad se asume, no se diluyen, porque quien ostenta la responsabilidad no se mira a sí mismo, no se mira a sí misma. Por eso conoce el estado de las clases, la conducta de los maestros y de los profesores, el carácter y progreso de las alumnas y alumnos. Su objetivo, en palabras de la Madre, dirigir todo a la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Se asegurará de que todo se hace según las constituciones, decía, que la doctrina y religión es lo principal y no descuidará el adelanto de los pobres. Cuidará de los educadores, teniendo toda la bondad y atenciones posibles. No permitirá jamás desaprobar a las maestras en público. Verá las horas que sean más convenientes para las clases, mirando siempre el bien de los niños y de los educadores. En fin, la autoridad es un servicio a la comunidad. Y hay comunidad. La autoridad no se da por méritos propios, sino porque Dios se sirve de todos y cada uno para el bien de los demás.
y se genera así un clima de unión que hay que cuidar y que es de un inmenso valor educativo. Y es importante la unidad de mensaje. Por eso la coordinación es importantísima. Y la Madre Cándida se fija en esto. Los encuentros de educadores se programan con mucha frecuencia. Ella insiste en varios de sus consejos para que el proceso del alumno sea conocido y acompañado de una manera coherente. Hay que poner medios para lo esencial. La educación de la entera persona, de la que hablamos con frecuencia, tiene que ver con múltiples aspectos y necesita esta comunicación y esta coordinación. Así ella dice: todas las semanas darán cuenta de la conducta de sus alumnos, progresos, faltas y todo lo que notaren para su provecho espiritual y temporal. Y dice, si hubiera costumbre en el país, ella está atenta a los países, a la diferencia de los países, de las escuelas, se puede tener una tarde en medio de la semana de vacación, pero eso hay que pensarlo bien delante de Dios. Y en esta tarde se podrán tener las reuniones de las maestras. La mayor gloria de Dios, su lema, se convierte en la escuela de la Madre Cándida en la maduración de la persona según Dios. Los educadores acompañan, ayudan a hacer un proceso de crecimiento integrador que capacita para ponerse al servicio de los demás. El referente de esta relación, de su modo y de su fin, es Jesús de Nazaret. Todo converge en el alumno. Aunque cada persona importa, el alumno, la alumna, es la razón de ser de la escuela. La escuela la sostenemos los educadores y la familia tiene en ella su lugar. ¿Y qué decir de la fe en su escuela cristiana? ¿Qué puesto tiene en ella la religión respecto de otras materias? Es deliciosa en sus concreciones. La misa, rezar, cuándo rezar, qué rezar, los libros, ella dice el catecismo que hay que utilizar, siempre muy vinculada a la Iglesia, ella vinculada a la Iglesia. Traduzcámoslo en nuestros contextos culturales, que son muy distintos, en nuestros contextos de fe, que son muy distintos de una parte del mundo a otra parte del mundo. Todo habla de una fe práctica que se expresa, se celebra, que incide en la vida y se integra con otros saberes. A propósito de diferentes temas, ella insiste en que la religión es lo principal, en este sentido de la fe profunda, la experiencia profunda de fe, y lo expresa claramente al responsable de la escuela. Y añade, sin embargo, no deben los maestros descuidarse en dar los conocimientos necesarios a sus estados y a su porvenir de los niños, como son lectura, escritura, aritmética, ortografía. Eso sí, con ejemplos que sean instructivos y edificantes. Yo, según iba leyendo los consejos, venía a deducir esto. El educador acompaña a hacer una experiencia de confianza, de recibirse a sí mismo como don, de conocer y recibir tantos dones de Dios Padre, el mismo que se nos da en sus dones. Bienes de naturaleza, de historia, a Jesús, bienes particulares que se nos dan a cada uno. El don que somos cada uno de nosotros para los demás. Esto que nos recuerda a los ejercicios espirituales, a la contemplación para alcanzar amor, ¿no es un profundo humanismo? Y vuelvo a mirar a una parte del mundo y a otra parte del mundo. Como se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje para la vida, para ser miembros útiles a la sociedad y a la Iglesia, atiende el carácter,
atiende a la virtud. Lo que toca la fe tiene el papel principal, pero no descuida otras artes y materias. Sinceramente, leía aquellos consejos y siento latir la persona en el centro, escuchar a los niños, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirnos a los más vulnerables, servir a la comunidad. Ecología integral. Parece que la madre no andaba lejos del Pacto Educativo Global. Y voy a compartir un testimonio, una carta que el padre Ranz escribe a su familia. La familia quería enviar a Vicentina, una sobrina del padre Ranz, a Francia para estudiar francés y que allí fuera educada. Y entonces el padre Ranz les disuade de que envíen a su sobrina Vicentina a estudiar a Francia. Y lo escribe así en una carta del 2 de marzo de 1877. El francés, me dirás, en ninguna parte con más perfección que en Francia. Contesto, triste francés si pierdo a mi niña. Verás, en labores, dicho del obispo, pocas casas están al nivel. En educación, tan buena como en la mejor parte o colegio. Cariño, no hay que hablar. Música, dibujo y cuanto quieras. Francés tendrán, como lo aprendan, las que han de ser maestras. Salamanca, la escuela de la Madre Cándida, nos conviene por todo, pero lo principal, labores y educación verdadera, sólida y cristiana. Sin faltar maestro bueno de música, que han de enseñar y enseñan a las que han de ser maestras, cuyo coste para ti será menor que en otro punto, el más económico. Y no me creas parcial, pues si no fueran reales y verdaderos los adelantos que hacen en Salamanca, yo mismo te diría no conviene, pues por una educanda ni más las enriquecerá ni menos honor tendrán. Veo los consejos como un tejido que se sostiene en las personas, en lo que transmitimos por convicción con nuestro simple estar. Cuidemos y ofrezcamos el don que somos y preparemos para estar de una manera humana en un mundo globalizado y cambiante que acoge muy diversos mundos y culturas a la vez. Dice un experto formador de profesores, los grandes retos a los que nuestro alumnado se va a enfrentar en los próximos decenios van a ser fundamentalmente de tipo ético. Estoy convencida de que la principal materia, podríamos decir, fe en Jesús, sentido de la vida, las convicciones más profundas, el saber que la experiencia bien asumida nos da, la principal materia que transmitimos los educadores es lo que vivimos desde dentro y esa los alumnos la captan sin ningún esfuerzo. Muchas gracias. Puede quedar en este momento en pantalla. Exacto, gracias, Elena. Vamos a tener unos minutos de reflexión. Como nos decía antes Silvia, para estas dos preguntas que aparecerán en pantalla. Y después tendremos, después de ese tiempo de reflexión, unos 5 minutos aproximadamente, tendremos un descanso de otros 5 minutos y bueno, la pantalla nos va a ayudar a
controlar el tiempo. Y luego, bueno, pues ya nos vamos a los grupos para hacer para compartir la reflexión de las dos preguntas, y los secretarios tienen las orientaciones que todos sabemos, pero bueno, vamos recordando. Muchas gracias.